Facebook Live de los sábados. Hemos empezado a hacer esta transmisión los sábados porque el abogado Narciso Cruz tiene un espacio libre para dedicarle a ustedes para hablar de temas importantes de inmigración. Bienvenidos ustedes porque nos están viendo en este programa y también bienvenido abogado Narciso Cruz. Y también estamos con Bacon, la mascota de la oficina. Y Laura, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, el día de hoy vamos a hablar del tema de inmigración, el tema de cómo se puede inmigrar a través de peticiones familiares y cómo se puede obtener la Green Card. Vamos a hablar de eso en la era de Trump, durante el gobierno de Trump, cómo ha cambiado, cuáles son las variaciones que hay en este proceso. Y vamos a empezar hablando, Narciso, con algo muy importante y es saber qué personas califican dentro de Estados Unidos para poder obtener la Green Card por medio de una petición familiar. Claro que sí. Y antes de responder esa pregunta, Laura, debía decir, yo he tenido varios clientes y he trabajado en este tipo de temas de inmigración familiar para obtener la residencia a través del matrimonio, a través de un hijo más de la edad de 21. Y es un tema que mucha gente viene a mi oficina y piensa que pues es algo fácil y rápido. Y ¿sabes qué? Me gustaría decirle que sí, debe de ser fácil y rápido. Pero lamentablemente aquí en este tema ahorita es un juego muy diferente. Hay un ataque contra la inmigración y lamentablemente eso es por la política que está pasando ahorita por el presidente de los Estados Unidos. Y yendo a tu pregunta, ¿quién califica para la residencia aquí adentro de los Estados Unidos? Número uno, estamos hablando de un tema muy limitado y eso es residencia a través de la familia. Por ejemplo, Laura, si yo tengo una esposa que es ciudadana americana y yo quiero emigrar, yo quiero la Green Card, yo quiero ese beneficio de la mica, entonces yo quizás puedo calificar para ese beneficio. También si acaso yo tengo un hijo más de la edad de 21 que es un ciudadano americano y me quiere pedir a mí como yo su papá y aquí adentro de los Estados Unidos, cómo es que lo puedo hacer y cómo es las circunstancias donde sí es permitido que yo lo haga adentro de los Estados Unidos. Y también si acaso alguien me pidió desde cuándo yo tengo una petición vigente desde muchos años y pues ahorita ya viene el tiempo de hacer el paso número 2, que es la residencia. Estoy hablando de la 245I y explico eso en un segundito. Bueno, Laura, hay que ir el tema primero. ¿Quién califica para la residencia dentro de los Estados Unidos? Ya que una persona tenga un familiar quien nos puede pedir, una esposa, un hijo más de la edad de 21 para pedirlos, la persona tiene y puede calificar para hacerla dentro de los Estados Unidos siempre y cuando está debajo de ciertas circunstancias. Número uno es, por ejemplo, que la persona tiene una entrada legal a los Estados Unidos. La última entrada que tuvo fue una entrada legal y tiene el comprobante que entró legalmente. Ahora eso puede ser con una visa de turista, una visa de estudiante, por un documento que entró legalmente a los Estados Unidos. Algunas veces gente entra aquí legal también para un trabajo de no inmigrante, pero después decide de quedarse. Eso es el número uno. Número dos es que alguien los pidió y metieron una petición hace varios años. Estoy hablando de la 245I. Específicamente requiere que una petición se metió antes de la fecha 30 de abril 2001 y la persona está amparado bajo la ley 245I. Tú ya sabes, Laura, que algunas veces inmigración demora varios años para que se apruebe una petición y haga una visa disponible. Estoy hablando de hermanos, ciudadanos americanos pidiendo al hermano del extranjero o quizás un hijo mayor de edad y cuando su papá lo pide y pues eso puede tomar varios años para que se apruebe. Y Laura, hay otras circunstancias también. También si una persona tiene el beneficio de TPS, TPS, que es Temporary Protective Status por sus siglas en inglés, también puede agarrar el beneficio de la residencia si está aquí en el 9º circuito, que significa que normalmente estados al este de los Estados Unidos, California, Colorado, ciertos estados, por el hecho que la ley del 9º circuito dijo que el TPS se considera como una entrada legal y entonces la persona puede calificar para eso. Laura, acerca de la grabación de este video, julio 2019, estamos hablando también de la posibilidad de quizás pueda emigrar a través de tener un miembro de su familia en las Fuerzas Armadas, un militar, pero te voy a decir, Laura, no estoy seguro si ese programa va a sobrevivir durante la época de Trump y es
parte de la plática de hoy, qué está cambiando, cómo está pasando, qué está pasando en estas circunstancias. Que mucha gente ha preguntado por esto, Narciso, a través de las redes sociales de aquí de la oficina. Para los que no saben quiénes somos la oficina de abogados de The Cruz Law Office y estamos ubicados en el sur de California. Y ustedes a través de nuestra página de Facebook, Abogados de Inmigración en San Diego, e igual también a través del canal de YouTube, nos están preguntando siempre qué está pasando con el PIP, que es el Parole in Place para militares que pueden calificar a un familiar inmediato, que si este programa realmente se va a acabar a finales de julio o en aproximadamente un mes. ¿Qué puedes decir tú con respecto a eso? Hay un rumor que sí se va a acabar, Laura, y pues esto viene de cosas verificadas. Posiblemente el programa ya se acaba en julio. Bueno, ¿qué era el programa? El programa es que si tenías un miembro de tu familia en las Fuerzas Armadas, por ejemplo, un hijo más de la edad de 21, un esposo o esposa que estaba en las Fuerzas Armadas o el veterano de las Fuerzas Armadas, una persona puede tener un permiso especial para hacer el proceso adentro de los Estados Unidos, el ajuste de estatus. El permiso es un I-94, que es un permiso, pues estando aquí legalmente, que te dieron el pasaje legal adentro de los Estados Unidos y eso te califica inmediatamente, sí, para hacer el proceso aquí. O sea, que era como que una persona indocumentada le daban la posibilidad de tener como una especie de entrada legal al país para poder ajustar estatus acá. Correcto, Laura, sí, es correcto. Bueno, Narciso, y continuando con el tema entonces que estamos hablando, para los que apenas se están conectando ahora, estamos hablando del tema de la Green Card a través de petición familiar en la época de Trump. ¿Cómo ha cambiado este proceso? Y Narciso, este proceso también tiene un punto muy importante y es el momento en el que se llega a la entrevista, la famosa entrevista que a mucha gente le genera muchísimos nervios, le genera mucho pánico. ¿Cómo, tú que has estado presente en esas entrevistas tantas veces, cómo se desarrolla esta situación? Bueno, Laura, quizás yo tengo una entrevista de este tema 2 veces a la semana. Por lo menos, sí. Tenemos varios casos de la residencia y pues ha visto cambios que han hecho el Servicio de Inmigración acerca de la entrevista. Bueno, hay que hablar de cómo se desarrolla esta entrevista. Normalmente, si ya estás aplicando para el paso número 2, el ajuste de estatus para agarrar la Green Card, la residencia, lo que significa es que muy pronto vas a tener una entrevista. Normalmente, la manera que se demora este caso es que como al mes de meter tu paquete ya que está completo, te llaman para huellas digitales, biométricos, y después como al mes número 5, algunas personas agarran un permiso de trabajo. Si califica la persona, también puede agarrar un permiso para viajar al extranjero. Como al mes número 6, si acaso están arreglando a través de matrimonio con un ciudadano o ciudadana americana, la persona va a agarrar su entrevista con el Servicio de Inmigración. Puede ser que viene esto como al mes número 6. La entrevista va a ser para el esposo y la esposa, si acaso es de matrimonio. Si acaso es a través de un hijo más de la edad de 21 pidiendo a su padre, tienen que ir los 2 partidos. Laura, en todos los casos siempre tiene que ir el peticionario, quien es la persona quien está pidiendo al familiar, y el beneficiario, quien es la persona quien va a beneficiar de este tema. Hay algunas excepciones muy obvias. Por ejemplo, si la persona está migrando acerca del asilo o la VAWA o la visa U, que no necesita el peticionario, entonces la persona va y se presenta. Laura, durante estas entrevistas la persona tiene derecho de ir y llevar un abogado. Si la persona no domina el inglés, tiene que llevar un traductor. El Servicio de Inmigración no te va a dar un traductor. Algunas veces puede ser que tengas la suerte, la gran suerte, que el oficial quien te va a entrevistar habla tu idioma, pero pues no te puedo asegurar eso. Y lo más feo que puede pasar es que continúen tu entrevista por el hecho que no hay un traductor y entonces eso puede pasar. Tu abogado no puede servir de traductor, no tiene que ser una persona independiente a tu abogado. Correcto, Laura, y no puede ser tampoco el peticionario que puede ser tu traductor. Hay algunas oficinas que son muy relajadas y pues no, pues Me imagino que sobre todo aquí en el sur de California, normalmente hay gente que habla español, ¿no? O sea, correcto, pero uno no puede pues poner su confianza que eso va a pasar. Yo he tenido entrevistas que lamentablemente se han posponiendo por el hecho que no tienen traductor. Algunas veces la oficina de inmigración habla un traductor por teléfono, pero eso puede ser una pesadilla trabajando con un traductor por teléfono por el hecho que los partidos no se van a entender. Claro. Hay mucha interferencia. Correcto, sí. Pero si lleva un traductor, el traductor obviamente tiene que ser ciudadano residente, legal aquí en este país. Tiene que firmar una declaración que va a traducir completamente honestamente todo lo que va a decir el oficial.
oficial y lo que va a decir más que nada los aplicantes de este beneficio. Laura, la entrevista empieza con los partidos parándose de pie y jurando de decir la verdad, toda la verdad, y pues jurando bajo el penal de perjurio que ellos van a decir la verdad. El oficial de inmigración lo que va a hacer es va a sentar a los aplicantes, a la persona quien quiere aplicar para el beneficio de de esta aplicación, va a tomar un biométrico de la persona, de quizás su dedo índice o el dedo gordo para verificar su identidad, y una foto de la persona. También lo que van a hacer es pedir los comprobantes de identidad. Eso puede ser permisos de trabajos, puede ser más que nada el pasaporte, el credencial consular, cualquier identificación que tiene. El oficial también va a querer verificar y autenticar los documentos que se sometieron en esta aplicación. Laura, tú ya sabes que en esta aplicación cuando los meten, nada más metemos copias. El Servicio de Inmigración no quiere originales y todo se mete en papel, copias, fotocopias. Pero durante la entrevista es el momento de donde el oficial quiere ver que estos documentos sean auténticos, los quiere ver, los quiere tocar, los quiere examinar, y es cuando una persona sí debe de traerlos. Ahora, muy importante, Laura, si la persona está tratando de emigrar a través de esposo o esposa, a través de un matrimonio, es muy importante que traigan la evidencia de un matrimonio en buena fe. ¿Por qué? Porque es necesario para este proceso. Aquí en este caso, el matrimonio de buena fe puede ser pues algo que una persona tiene que colectar durante su vida, y pues matrimonio y pues relación como novios hay una gran diferencia. Ya sabes tú, Laura, la diferencia. Cuando gente son novios, normalmente tienen fotos, cambios de regalos y viajes juntos. Eso es evidencia que son novios. Mensajes de texto, claro. Correcto, pero ahora cuando es matrimonio, el Servicio de Inmigración va a querer un tipo de evidencia que es completamente diferente, y normalmente tiene que ver con las cosas que un matrimonio pues desarrolla. Por ejemplo, un domicilio a los dos nombres, cuentas de banco a los dos nombres, aseguranza a los dos nombres, facturas de servicio público a los dos nombres, etcétera, etcétera. Esas son las cosas que Inmigración va a pedir y va a querer ver de los partidos para este tema. Pero sí, Laura, normalmente el oficial, después de verificar esto, va a ir por la aplicación y quizás va a escoger ciertas preguntas de verificar: el domicilio, el nombre, las firmas. También va a preguntar preguntas que ya están adentro de la aplicación para el ajuste de estatus. Lo más importante de toda esta entrevista es la preparación que un abogado puede hacer con su cliente. Muchas veces, Laura, gente va a estas entrevistas solito, y no hay problema también yendo solito. Yo pienso que no todo el mundo necesita abogado, y pues para mí sería mejor que no lleven abogado, porque yo quiero que la gente se haga residente, es mi meta. Pero al mismo tiempo, algunas veces sí es mucho más difícil específicamente ahorita. Sí, sobre todo en esta época, ¿no? ¿Has notado tú, Narciso, como un escrutinio más profundo, como que te preguntan más, te interrogan más en las entrevistas? O sea, ¿notas tú que de pronto hayan cambiado las entrevistas a lo que era antes de que estuviera el presidente Trump como presidente a lo que es ahorita? O sea, que de pronto sean más pesadas las preguntas, sean un poco más complicados y traten como de hurgar más dentro de la vida de las personas. Bueno, Laura, eso vamos a ir al grano. Vamos a ir al tema de esta plática, cómo ha cambiado Trump acerca de todo esto. Bueno, Laura, la cosa que está pasando ahorita es que Inmigración está viendo estos casos con una lupa mucho más grande. Está verificando todos los documentos, quiere ver evidencia de cada punto o cada representación factual que estás haciendo. Entonces, más que nada, lo que te voy a decir ahorita es que sí se está haciendo mucho más difícil, más complicado, no es algo fácil, pero aún una persona debe de prepararse con su abogado antes de ir a estas entrevistas. Es lo más importante que debe de hacer. Normalmente en nuestra oficina, lo que yo tengo y lo que yo hago con mis clientes es que repaso completamente desde el punto cero al punto final acerca de estas entrevistas, cómo llegar allá, cómo vestirse, a qué horas nos vamos a ver, qué va a pasar durante la entrevista, cuáles son las preguntas que te van a hacer. Yo veo el archivo, examino
el historial de mi cliente, si acaso hay antecedentes penales, no significa que van a estar descalificados este beneficio algunas veces. Quiero ver completamente todo. Vamos a hablar del documento que usaron para entrar legalmente, si acaso califican para la residencia a través de una entrada legal. Analizamos completamente todas las posibilidades de tener preguntas que van a afectar este proceso. Bueno, Narciso, ¿cuál sería tú como el consejo que le darías a una persona que quiera hacer este proceso de la Green Card aquí dentro del país? Es importante de pronto tener un abogado porque en caso de que nieguen una petición de estas, ¿la persona puede terminar en proceso de deportación? Es correcto, Laura. No es tan importante llevar un abogado a la entrevista. Quizás la cosa más importante de todo esto es preparar el caso y agarrar más que nada un consejo adecuado legalmente de un profesional, quizás de un abogado, porque muchas veces la gente piensa que estos procesos son fáciles y en el pasado sí era muy fácil, pero ahorita son mucho más difíciles. Y vamos en detalles punto a punto, Laura, y tú me puedes decir acerca de cuáles son las trampas. Por ejemplo, tienes quizás tú preguntas detalladas acerca de cómo pues pueden ser las trampas aquí. Bueno, Narciso, tenemos también el tema de la 245I, o sea, ¿qué pasa si tú estás aplicando por medio de la 245I? ¿Cómo sería? Pues ahora, Laura, como te dije anteriormente, Inmigración va a ver esto por una lupa muy grande. Y aquí lo que significa es que si estás aplicando a través de la 245I, Inmigración va a examinar la petición que se metió bajo la 245I. Quieren ver quién fue el peticionario, quién fue el beneficiario, si acaso tú tienes los requisitos de la 245I. Quiere ver evidencia que estabas físicamente presente adentro de los Estados Unidos diciembre del año 2000. Claro. Y esos son los requisitos y también quiere ver qué pasó con la petición, se aprobó, no se aprobó, quién la metió, cuándo la metieron. Estas son firmas originales. Algunos oficiales van a ir mucho más profundo acerca de este tema de la 245I. Van a examinar si la persona tiene toditos los requisitos de las 245I, donde anteriormente no era así. Veían que alguien lo pidió antes de la fecha 30 de abril 2001 y eso era suficiente. Ahora van a examinar completamente toditos los requisitos. ¿Y en caso de que la persona esté migrando bajo la I-130? Entonces, Laura, por ejemplo, algunas veces la 245I demora bastante tiempo y obviamente todo el mundo que inmigra a través de familia tiene que meter la petición famosa, la petición familiar I-130. Algunas veces yo he tenido padres que piden a sus hijos mayores de edades y ahora pues es tiempo de inmigrar ya que esperaron como unos 20 años. Tanto tiempo por el hecho que los niños eran mayores de edad, se convirtieron más de la edad de 21 y ahora es tiempo para hacer el segundo paso, la I-485, inmigrar y agarrar el beneficio de la residencia. Inmigración ahorita lo que va a ver es qué pasó con la I-130. En otras palabras, Laura, muchas veces una persona mete la petición familiar, espera 20 años, pero puede ser que durante esos 20 años pasó algo en el caso, que esa petición familiar, la I-130, quizás se terminó, quizás se negó. Y la cosa aquí es que Inmigración va a ver si esa petición I-130 todavía está vigente o está eliminado. Y eso es algo que Inmigración ahora está viendo. Yo pues tuve una consulta, no fue mi cliente, con una persona que me trajo su negación del ajuste de estatus y la negación era que ella estaba inmigrando acerca de su papá, quien la pidió hace años y ella esperó hasta el final que había una visa disponible, pero lo que pasó es que en el año 2010 lamentablemente negaron la petición I-130 y se eliminó la I-130. Ella, confiada que estaba vigente la I-130, fue a la entrevista con Inmigración y le negaron este proceso. Qué difícil eso, Narciso. Narciso, otra parte importante de este proceso tiene que ver con lo que se conoce como el affidavit of support o el patrocinador, la persona que te patrocina económicamente. Háblanos un poquito de esta parte. Sí, claro que sí, Laura. Ya sabes, Laura, que
todo el mundo que quiere inmigrar a través de familia, el familiar quien nos está pidiendo tiene que enseñar que ellos tienen suficiente ingreso para inmigrar a su otra familia. Y entonces inmigración va a ver cuánto gana al año, anualmente, a través de los impuestos, cuántos dependientes tiene, si tiene los W2, y va a examinar estos documentos mucho más pesado. Ahorita, en este momento hay mucha plática de cambios a través del cargo público. Esos cambios, ahorita por la grabación de este video, julio 2019, no han llegado, pero inmigración está tomando esa plática y esa política para enforzar y ver el affidavit of support con una lupa mucho más grande para verificar que esta persona realmente sí califique a través de lo económico para inmigrar a su familia. Narciso, y también otro punto, ¿te puede revisar el agente de inmigración algún tema si tienes alguna violación con alguna visa o algo que tengas por allí en tu récord? Lamentablemente, Laura, para pues la gente que vive cerca de una aduana o que entra y sale con una visa de turista, es la trampa o pues el tema más grande de la negación. Y te voy a decir lo que pasa muchas veces. Lamentablemente, mucha gente que tiene la visa de turista, mejor no digo mucha, pero algunas gentes que tienen la visa de turista lo usa como una residencia, una green card. En otras palabras, Laura, ellos vienen con la visa de turista, empiezan a vivir aquí en este país, hacen vida aquí, rentan casa, cuentas de banco, y después van a México para visita, para pues no sé, visitar a familia, regresan con la visa de turista a regresar a su vida aquí. Inmigración ahora está investigando estas cosas y es algo que pues realmente viene acerca de nosotros aquí que estamos cerca de México, estamos en San Diego. Viene la mayoría de las negaciones que yo consulto con gente que ellos me enseñan la negación y yo les digo, pues amigo, lamentablemente es que estabas negando tus términos de la visa de turista. Algunas veces pues tú ya sabes, Laura, cuando presentas y te presentas en la aduana de los Estados Unidos, estás haciendo una aplicación para admitirte adentro de este país y estás presentando una visa diciendo que eres turista de este país. Tú viniendo con esa visa de turista, dices que vas a venir a este país, los Estados Unidos, para ser turista, pero la realidad es que ya estás viviendo aquí en este país. Cuando entras con esa visa de turista, inmigración va a decirte, porque realmente durante tu entrevista del ajuste de estatus de residencia van a descubrir que ya estás viviendo y usando tu entrevista como una residencia. Ellos quizás... visa, claro, usándola como residencia. Ellos van a decirte pues qué le dijiste al oficial, qué enseñaste para entrar, pues la visa de turista, pues te van a acusar de cometer pues fraude de visas. En otras palabras, entrando a este país, defraudando a los Estados Unidos, diciendo que tú vienes como turista, pero realmente ya vienes a regresar a tu casa aquí en los Estados Unidos. Bueno, Narciso, y otra cosa también ya que tiene que ver con el tema de las green cards es que aquí estamos hablando de las green cards por medio de un familiar, pero ¿qué pasa cuando tú estás obteniendo la green card por medio, digamos, de una visa U, por ejemplo? Entonces, acerca de cómo Trump ha cambiado este caso de pues obtener la residencia a través de pues adentro de los Estados Unidos. Ya sabes, Laura, que algunas gentes califican para la residencia siendo víctimas de ciertos crímenes calificando. Estamos hablando de la visa U, es un remedio humanitario donde una persona no tiene que tener un peticionario, siempre y cuando tuvo el estatus no inmigrante visa U por 3 años de los 4, puede calificar para la residencia. Pero ahora inmigración está viendo completamente todo el expediente de la persona. Si acaso ha tenido deportaciones o salidas voluntarias, uno todavía puede calificar para la visa U y puede meter perdones para más que nada eliminar esos castigos de inadmisibilidad y tener el beneficio de la visa U. Pero la cosa aquí es que yo he tenido consultas con gente que me ha traído su negación, que están aplicando para la residencia a través de la visa U. Y en la negación dice que no pidieron un perdón cuando agarraron la visa U. Y eso pues me duele entender y pues hay más que nada remedio acerca de ese tema. Quizás sí, pero va a ser un poco difícil por el hecho que un abogado va a tener que trabajar muy rápido hablando con la gente, la oficina quien dio la visa U,
agarrando los expedientes, viendo qué perdones se metieron cuando obtuvieron el beneficio, la aprobación de la visa U, si acaso no se metió un perdón por una violación de inmigración, que ellos quizás no hablaron de sus perdones, puede ser una negación. Y eso es algo terrible, porque una persona esperando tanto tiempo y viviendo con la visa U, pensando que se va a ser residente, puede llegar con una negación. Eso es algo que pues me duele escuchar, porque ya sabes que la visa U es un tema muy bonito y pues algo que le da pues esperanza a alguien que sobrevivió por algo muy feo. Bueno, Narciso, entonces, para ya ir como cerrando este tema, ¿cuáles son como las consecuencias que tú ves ahorita que son diferentes a lo que pasaba antes en caso de que le nieguen a una persona una petición de una green card? O sea, antes de Trump habían unas consecuencias y ahora las consecuencias son diferentes. Laura, imagínate tratando de hacerte residente, tienes esperanzas, tienes ganas de hacerte residente y pierdes tu caso. Y anteriormente las consecuencias es que perdías lo económico. Algunas veces podías aplicar para la residencia otra vez, o quizás podías tener una plática con tu abogado y apelar la residencia que te negaron. La pérdida fue el tiempo, la esperanza y quizás lo económico que gastases en con las tarifas de inmigración, quizás el pago de tu abogado, etcétera, etcétera. Esos eran consecuencias muy negativas, pero ahora las consecuencias son mucho más graves. ¿Cuáles son las consecuencias? Proceso de deportación. Y eso es lo más grande que ha cambiado el presidente Trump. Lamentablemente, la agencia de USCIS se ha vuelto en una arma que enforza las leyes de inmigración en vez de nada más concentrarse en dar beneficios. Ahora esta agencia está poniendo a gente en proceso de deportación y entonces lo que significa eso, Laura, es que si acaso tú estás aplicando para la green card, la residencia, y si te niegan, puede ser que te ponen en proceso de deportación. Y es por eso que lo más importante que una persona puede hacer durante este proceso es adecuadamente consultar con un abogado que pues conoce estos casos, que ha visto pues casi que todas las maneras que la Oficina de Inmigración puede negar estos casos. Es muy importante agarrar ese consejo, Laura. No es cuando ya tengas tu entrevista agarrar un abogado, no se trata de pues ya que metiste el formulario y mandaste tu paquete de consultar un abogado, es mucho más antes que empieces este proceso, porque ahorita las consecuencias son mucho más graves. Bueno, Narciso, entonces ya hemos llegado, yo creo que ya al final de este tema que tiene que ver con la Green Card. Lo más importante, ustedes siempre están preguntando, ¿cómo hago para hablar con el abogado Narciso Cruz? Allí en pantalla aparece el número de teléfono de la oficina, que es 619-717-2233. Ustedes pueden llamar allí para agendar una cita, ya sea en persona, se vienen hasta las oficinas aquí en el sur de California, y en caso de que no estén cerca, no se preocupen, que pueden acceder al servicio de videollamada o consulta por teléfono, hablan media hora con el abogado Narciso directamente, de manera confidencial. Este servicio sí tiene un valor, allí en ese número de teléfono les indican cuál es el precio y cómo pagarlo, es súper fácil y hablan con el abogado Narciso Cruz para que se asesoren antes de empezar una petición de estas, como bien lo dice Narciso, no es solamente el tema de perder dinero y perder tiempo, sino ahorita que es mucho más grave con la presidencia de Trump, con el nuevo mandado de que es poner a las personas en proceso de deportación y la verdad que es mucho más difícil ir a pelear un tema ante un juez y estar en todo este proceso que es bastante angustiante, entonces es mejor prevenir que lamentar. Y por eso es tan importante hablar con un abogado que sea experto en temas de inmigración para que los pueda orientar en todo este camino que es bastante complejo. Claro que sí, Laura. Y pues con eso nos despedimos hasta pues el próximo Facebook Live. Les agradezco que vengan esto. Si acaso quieren ver este video de vuelta, va a estar publicado en YouTube. Suscríbanse en nuestro canal de YouTube. ¿Cómo se llama el canal, Laura? Abogados de Inmigración San Diego. Correcto. Y pues pónganse subscribe y toquen la campanita para agarrar notificaciones de cuando salen los nuevos temas de inmigración a través de nuestra oficina. Así es, escríbanos desde dónde nos están viendo en los comentarios, que siempre estamos muy pendientes de ver desde dónde nos están viendo para saber desde hasta dónde llegan estos videos. Y muchas gracias por apoyarnos. Nos vemos el próximo jueves a las 5 de la tarde y también nos vamos a seguir viendo los sábados aquí a las 2 de la tarde. Cuídense, que tengan un feliz fin de semana. Bye. Los Estados Unidos, un país construido por inmigrantes, hogar de más de 300 millones de personas, de los cuales por lo menos 11 millones son indocumentados. Cada uno está luchando, trabajando, estudiando, atendiendo compromisos familiares y personales, tratando de construir una vida aquí. A veces es difícil atender citas porque no tienes con quién dejar a tus hijos, no cuentas con una licencia de conducción o tienes miedo de ir a ciertos lugares
y poner en riesgo tu situación migratoria. Pensando en todo eso y para hacerte la vida más fácil, The Cruz Law Office te ofrece la posibilidad de tener una consulta desde cualquier lugar a través de nuestro servicio de asesoría legal por videollamada. Hola, yo soy Narciso, el abogado de temas de inmigración. Como si estuvieras sentado en nuestra oficina y sin moverte de tu casa, podrás interactuar directamente con el abogado Narciso Cruz y obtener su ayuda legal. Que las excusas no se conviertan en un obstáculo para alcanzar tus sueños. Hacer una cita con el abogado Narciso Cruz y tener una asesoría personalizada nunca había sido más fácil.